Ok. El objetivo, dice, de la cimentación, ¿cuál es? Es sustentar la estructura del edificio, dando garantía a la estabilidad de la misma e intentando evitar daños a los materiales estructurales y no estructurales de nuestra edificación. Esta es la parte, yo considero que esta es la parte, sí, sustancial de lo que es la palabra cimentaciones. ¿Sí? Es de alguna manera ver esa posibilidad de que el terreno soporte la carga que nosotros le vamos a aplicar. Esa es la parte fundamental. Si yo veo que un terreno es bastante resistente a la carga que yo le voy a aplicar, pues me voy a tranquilamente a dormir y decir, pues no tengo ningún problema. Pero si yo veo que el terreno no tiene capacidad suficiente para soportar la edificación que yo le voy a colocar, entonces sí me va a poner a trabajar mi cerebro, me va a poner a trabajar qué es lo que debo de hacer para que ese terreno, ¿sí?, en un momento determinado sea capaz de resistir todas las cargas que yo le voy a estar aplicando. Esta es la parte del ingeniero, es la parte más importante. Si yo me encuentro terrenos que tienen mucha capacidad de carga, no voy a tener ningún problema. Pero si me encuentro terrenos donde no hay suficiente capacidad de carga, que no tiene resistencia el terreno para soportarlas, ahí es donde voy a empezar con los graves problemas, ¿sí?, de mi profesión. Entonces, esta parte le tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra cimentación? Presentar una visión general de los criterios principales para poder realizar una propuesta de cimentación y verificar que ésta sea funcional para sí, para su procedimiento constructivo, principalmente. Y como objetivo específico, dar la posible solución de cimentación, partiendo de las propiedades mecánicas del suelo, verificando, ¿sí?, de esta manera, si se puede cumplir de que todas las cargas que nosotros vamos a transmitir puedan ser soportadas por el terreno que tenemos nosotros ahí a la mano. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí?, la cimentación es el pilar. La cimentación es la que nos va a proporcionar a nosotros, ¿sí?, la seguridad estructural de nuestro edificio. Si no tengo una buena cimentación dentro de un terreno que aunque no sea el adecuado, pues voy a tener yo problemas. Pues por eso necesito tener una buena cimentación, ¿sí?, aunque el terreno no sea adecuado. Si no es adecuado, yo lo tengo que mejorar. Tengo que buscar la manera de dar la solución para que esa estructura pueda permanecer intacta durante toda su vida útil, que no se me vaya a deformar, que no se vaya a caer, ¿sí? Acabo de ver hace, ¿verdad?, unos días pasados de que se cayó un edificio allá en Miami, en Estados Unidos, y no conocen las causas, el por qué se pudo colapsar ese edificio, y siguen tratando de recuperar personas, ¿verdad?, que se quedaron por ahí dentro de todos los escombros. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Es nuestra primera pregunta. ¿No cumplió esa cimentación con su objetivo? ¿Por qué no cumplió con ese objetivo esa cimentación? Es algo que nos tenemos nosotros que preguntar, ¿sí?, cuando nosotros vamos a calcular la cimentación. ¿Será capaz de resistir todas las cargas que tenemos nosotros a través de nuestra cimentación? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos mejorar para que no nos vaya a suceder una desgracia como la que les estoy platicando que sucedió ahorita en días pasados en Miami? Lo podemos ver también, por ejemplo, ¿verdad?, se están haciendo por ahí unos hoyos aquí en el estado de Puebla, unos hoyos, ¿verdad?, que de repente aparecen. ¿Por qué? ¿Por qué se está sumiendo el terreno allí en ese lugar? Es las cosas que a veces nos resultan un poco fuera, ¿verdad?, de podernos explicar por qué suceden este tipo de situaciones. ¿Por qué en la carretera de Cuernavaca, recién inaugurada prácticamente, de repente se presentó un socavón dentro de la carretera? ¿Qué pasó con la cimentación de esa carretera? ¿Por qué se provocó ese socavón en ese punto? ¿Sí? Accidental, ¿verdad? De manera accidental. Todo tiene una causa. ¿Sí? Hay una causa y un efecto en todas las cosas que nosotros realizamos. Y eso es lo que nosotros debemos de estudiar. ¿Cuál es la causa de las cosas que suceden de repente?
Y pues podemos conjeturar muchas cosas, ¿no? Podemos echarle la culpa a muchas cosas, podemos pensar, ¿verdad? Muchas cosas también de lo que sucedió, sin saber, ¿verdad? Netamente hasta que no realizamos una verdadera investigación, vamos al lugar de los hechos, verificamos qué pudo haber pasado, qué factores intervinieron para que sucediera eso, ¿sí? Es decir, tenemos nosotros que realizar una serie de cuestionamientos para saber realmente qué fue lo que sucedió en cada uno de los problemas que se nos presentan de manera muy práctica en la realidad. Bien, vamos a ver cómo se define una cimentación. Dice que la cimentación es referida a la acción y efecto de los elementos estructurales del edificio encargado de transmitir las cargas del terreno, por lo que la cimentación se realizará en función del mismo o con elementos apoyados a este suelo, distribuyéndose de forma que no superen la presión admisible, que pueda admitir, aceptar o tolerar, ¿sí? Y que produzca cargas de tipo zonal o regional. Bien, aquí esta parte de la cimentación es importante, ¿sí? Vamos a estar entonces trabajando con transmisión de cargas del terreno. Aquí yo les haría una primera pregunta, ¿sí? En sus clases pasadas ustedes vieron que existen diferentes tipos de cargas que se pueden presentar dentro de lo que sería una edificación. Yo quisiera que ustedes me recordaran, ¿sí? Que se trataran de acordar qué tipo de cargas son las que se pueden presentar dentro de una edificación. Aquí las voy a apuntar. Cargas vivas, Inge. Cargas vivas. Muertas. Cargas vivas. ¿A qué? A ver, ¿qué me dijo cargas vivas? ¿A qué se refieren las cargas vivas? ¿A qué me dice que son cargas vivas? Son todas aquellas que están presentes y pueden dejar de estar presentes. Es decir, que las puedo tener Zonas. de manera momentánea. Ajá, exacto. Sí, ¿verdad? Que se pueden presentar en un momento y de repente, ¿verdad? Ya no las tengo ahí. Esas son las cargas vivas. ¿Y a qué se refiere? Alguien que me ayude. ¿A qué se refieren esas cargas vivas? ¿A quién están señalando principalmente como cargas vivas? Pues, A personas, claro. ¿A quién más? Incluso animales, ¿no? Animales, claro. Claro que sí. ¿Qué más? vehículos, ¿no? También. Vehículos, claro que sí. Todos esos están en movimiento. ¿Sí? En un edificio, ¿qué otra cosa puede haber? Mobiliario. Mobiliario, claro que sí, los muebles. ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro? Que pudiéramos considerar como cargas vivas. Pues algunos equipos, ¿no? También. ¿Ok? Bien, ¿qué otro tipo de cargas podemos tener? Además de estas cargas vivas. Las cargas muertas. Cargas muertas. ¿Y esas acá se refiere? Al peso de la estructura en sí, ¿no? El peso A de la elementos estructura. estructurales Al peso de los elementos estructurales, muy bien. o elementos que tengan un peso permanente. Ajá. Peso de la estructura. ¿Sí? O, ¿verdad? Pudiera ser también mobiliario, ¿no? O equipo permanente. En el caso de carreteras, ¿qué pudiera ser? La propia carretera, la base y su base. Ah, así es. Las capas de pavimento, ¿no? Las capas que componen o que conforman, ¿sí? Un pavimento. Esas serían nuestras cargas que llamamos muertas o permanentes. Aquí también las podemos llamar o permanentes. Bien, ¿qué otro tipo de cargas ustedes se acuerdan que hayan manifestado o que ustedes crean que puede haber dentro de una estructura? Las cargas accidentales, Inge. Cargas de tipo accidental. ¿Cómo cuáles? El factor viento, El viento, muy bien. los incendios, los sismos Los sismos, y alguna detonación que puede existir cerca del edificio. Detonación, explosión. explosiones, ¿ok? Detonaciones. ¿Qué más? ¿Algo más? Las lluvias igual, ¿no, Inge? La lluvia, claro. Granizo. El granizo, claro que sí. ¿Qué más?
¿Qué más se les ocurre? La nieve. La nieve, claro que sí. Aquí no tenemos mucha nieve, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay muchas nevadas, pues son cargas accidentales que se presentan, es decir, de manera momentánea, nadie se la espera, nadie sabe en qué momento se van a presentar esas cargas accidentales. Muy bien. ¿Qué otro tipo de cargas pudiéramos tener? Son las únicas que pudieran presentarse en una estructura. Impacto. Cargas de impacto, De servicio. claro. Cargas de impacto. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál sería una carga de impacto? Alguien que me pudiera decir. Cuando ¿Qué es el- gira el camión, generan impactos ¿Cómo qué? momentáneos. ¿Cómo qué me puede generar un impacto? El propio peso del camión con las suspensiones generan. Sí, el movimiento del vehículo, ¿verdad? El movimiento del vehículo, ¿sí? Por los golpeteo que lleva, ¿verdad? El vehículo produce cierto golpeteo en las llantas. Ese golpeteo son cargas de impacto que se nos puede presentar dentro de nuestra obra. En un edificio, ¿qué pudiera ser? La marcha o el baile de gentes, ¿no? Claro, el baile, ¿verdad? El baile, ¿verdad? El baile de personas produce un impacto, una vibración, ¿sí? Generalmente las cargas de impacto llevan una vibración, es decir, producen una vibración dentro de nuestra estructura. Y esa vibración es la que puede hacer que nuestra estructura falle. Es decir, si no la tengo controlada, puede fallar. Puede haber un equipo, por ejemplo, también hay equipos que me producen vibraciones dentro de una estructura. Y si no tengo la precaución, ese equipo me puede provocar, ¿sí?, deformaciones e incluso el colapso de una estructura. Yo recuerdo hace algún tiempo en un baile en Israel, estaban en una boda y pues allí son esa música, ¿verdad?, en la que todo el mundo agarra el mismo ritmo, ¿sí? Como esa que por aquí tenemos, ¿verdad?, de los de Caballo Dorado, creo que se llama, que todo el mundo, ¿verdad?, se pone a bailar y todos van exactamente con el mismo paso, ida y vuelta. Pues eso produce una carga de impacto, vibraciones dentro de la estructura, que en un momento determinado puede hacer que se caiga. Por eso cuando un ejército, ¿sí?, el personal de un ejército va marchando en una carretera y va para cruzar un puente, les dicen que rompan el paso, que pasen caminando cada uno como quiera, porque si llevan el mismo paso, van a provocar una vibración en la estructura y se han caído puentes por ese tipo de vibraciones. Entonces, el viento también muchas veces nos produce esa carga de impacto, esas vibraciones dentro de una estructura. Recuerdo un puente en Estados Unidos que se cayó precisamente porque el viento provocó vibraciones como cargas de impacto e hizo que fallara esa estructura. La del baile que les decía en Israel pasó lo mismo, se cayó un edificio precisamente porque estaban bailando en el último piso de un edificio, ¿sí? Y todos empezaron a bailar, la estructura sufrió, ¿verdad?, una serie de vibraciones que hicieron que colapsara. Entonces, pues sí, es una cosa, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro tipo de cargas pudieran presentarse en una estructura? ¿Alguno de ustedes sabe de algún tipo de carga? De servicio. ¿Esas a cuáles se refieren? A ver si me pudieras dar un ejemplo, alguien que me pudiera dar un ejemplo de cargas de servicio, ¿a qué cargas se refieren? Para un almacén, cuando pues se trabaja, ¿no? Entra y salida de personal y de producción. Uh-huh. Se producen también vibraciones dentro de nuestras estructuras en un momento determinado, ¿sí? ¿Por qué? Por el movimiento que vamos a tener. Es una cosa muy parecida a las cargas de impacto. Esas cargas de servicio de impacto que pudiéramos tener nosotros, pues son producto de vibraciones. ¿Alguna otra carga? ¿No se les ocurre ninguna otra? ¿O creen que ya con esas son más que suficiente? La subpresión. La supresión, claro. Vamos a tener cargas
las supresiones que se pueden presentar en nuestras estructuras. En el caso de cimentaciones, es muy frecuente que se presente la supresión en la estructura. En el caso de una presa, se presentan supresiones derivadas de la carga del agua. Aquí en el caso de nuestras estructuras, una losa de cimentación, ¿sí? O puede ser también una zapata corrida, pues puede presentar supresiones en el interior de lo que sería en la parte inferior de lo que serían nuestras losas o de nuestras zapatas. Entonces sí tenemos por ahí, ¿verdad?, otro tipo de cargas que a veces, si no tenemos precaución, ¿sí?, van a presentarse y podemos tener problemas. ¿Alguna otra? ¿Ya no se acuerdan de ninguna otra? Las transitorias, ¿Transitorias como cuáles? ¿A cuáles te refieres? como el paso del peatón o algo así. Pues esta sería la misma que estamos aquí hablando, mira, la carga de impacto. Transitorias y de servicio y de impacto, ¿sí? Se refiere principalmente a lo que sería las vibraciones que se pueden presentar dentro de una estructura derivado precisamente de los movimientos que se pueden tener por vehículos, por equipos, etcétera. Entonces, esas son las cargas que vamos a tener, ¿sí? Que no van a estar de manera permanente, ¿sí? Muchas veces se refieren incluso también a cargas vivas que vamos a tener nosotros dentro de la obra. Entonces, estas ya se puede decir que son parte de las de servicio transitorias, como parte de la carga viva o de la carga de impacto. Sí, existen otras dos por ahí que también son muy claras. Sí, ustedes habrán oído de las cargas que a veces se nos presentan por dilatación y por contracción. ¿Alguien las ha oído esas? ¿A qué se refieren estas cargas? ¿Qué les da una idea de dilatación y contracción? A cambios de temperatura. A cambios de temperatura, efectivamente. Estas son productos principalmente por cambios de temperatura. Cambios de temperatura que pueden ser bruscos o que pueden ser muy leves, que se van presentando en un momento determinado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta también estos cambios de temperatura. Ustedes habrán visto alguna vez una vía de ferrocarril y se habrán fijado en los durmientes, ¿sí?, que se ponen en las vías del ferrocarril. Si ustedes son observadores, y si no lo son, ¿verdad?, ahorita se los voy a decir, ¿sí? Generalmente entre un riel y otro riel, arriba de los durmientes, cuando termina uno y inicia el otro, no se ponen pegaditos, se ponen separados a una cierta distancia. ¿Por qué? Porque saben que en el momento que haga mucho calor, a la hora del día que hace mucho calor, el acero se va a extender, ¿sí?, se va a dilatar, y entonces se van a juntar los dos rieles. Entonces, por eso hay que dejar siempre un pequeño espacio. Cuando hace mucho frío, esos dos rieles, ese pequeño espacio que se dejó, se hace más grande. ¿Por qué? Porque se está contrayendo. Y así como sucede en los rieles de un ferrocarril, sucede también, por ejemplo, en una guarnición, en una banqueta. Si ustedes habrán fijado, generalmente el tamaño de las losas de las banquetas pues son máximo de 2 metros, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Si yo la hago más larga, entonces se van a empezar a presentar fisuras dentro de las losas. Entonces yo tengo que tener esas fisuras controladas para que no se presenten en cualquier lugar, sino preferentemente en una junta de dilatación y contracción. Y eso es lo que hacemos nosotros en las guarniciones y en las banquetas. Metemos, ¿verdad?, un junteo entre una banqueta y otra, o entre en una losa, por ejemplo, para una carretera. Muchas veces, ¿verdad?, las hacemos las losas en tramos pequeños, tratamos de que no sean tan grandes, con la finalidad de que las fisuras no se presenten en la losa, sino más bien en las juntas, donde está la unión entre una losa y otra losa. ¿Y eso es debido a qué? A los cambios de temperatura que se nos pueden presentar. Si yo no le dejara eso a las guarniciones y a las banquetas, estas se levantan, tienen una tendencia a levantarse en las puntas y entonces pues se va a deformar la banqueta bajo la guarnición
va a haber deformaciones en ellas por estos cambios de temperatura. Esas son cargas laterales que se están presentando dentro de la estructura. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una armadura de acero, ¿sí? En una nave industrial, donde yo voy a meter unas armaduras de acero, yo debo tener cuidado en dejar estas juntas de dilatación y contracción. Si yo no las dejo, ¿sí? Pues va a empezar a tener problemas, nuestra estructura se va a deformar y empezamos a tener problemas en la techumbre. Entonces, todo esto lleva un porqué, ¿sí? Principalmente por todas estas cargas que se nos pueden presentar. Pueden ser verticales o pueden ser horizontales esas cargas, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado para que cuando diseñemos algo, ¿sí? Permitirle que nuestra estructura, si sabemos que puede sufrir cambios por temperatura, pues darle esa oportunidad a que se pueda dilatar y contraer de manera conveniente y que no se nos vayan a presentar fisuras dentro, ¿verdad?, de nuestra obra. Porque eso sí da un mal aspecto, ¿no? De repente ver fisuras dentro de nuestra estructura, pues la gente puede pensar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que se puede caer. Entonces vamos a quitar, ¿verdad?, esos malos pensamientos y mejor vamos a hacer las cosas de manera adecuada. Si ya sabemos que va a haber cambios de temperatura, entonces hay que dejar preparada la estructura para que se pueda mover. Ya sea una estructura de madera, ya sea una estructura de acero, de concreto, todas hay que ver dónde vamos a dejar nosotros, ¿sí?, el mecanismo necesario para que nuestra estructura no vaya a sufrir alteraciones. Ok, entonces esas son las cargas que en un momento determinado se pueden presentar también dentro de nuestras cimentaciones. Todas esas cargas que estamos platicando pueden dañar nuestra estructura si no las tomamos en consideración. Dentro de una nave industrial, por ejemplo, pues va a haber, como decía la compañera, movimientos a lo mejor de montacargas, movimientos de personal, movimientos de equipo, movimientos, ¿verdad?, de muchas, ¿verdad?, de materia prima, que en un momento determinado se va a estar moviendo en el interior y que nos puede, ¿sí?, provocar cargas de diferentes tipos. Entonces vamos a tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso siempre hay que tener primero, antes de diseñar nuestra cimentación, es pensar qué tipo de cargas son las que va a tener mi cimentación para que yo las tome en consideración y que al rato no me vayan a causar algún problema dentro de mi obra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ok. Bien, No, Inge. Sí, adelante. ¿No? Bien, ¿cómo definimos una cimentación? Sí, ya dijimos entonces aquí, ¿verdad?, hace un momento, lo que es una cimentación. ¿Cómo la definimos? Bien, tenemos también aquí que la cimentación constituye el elemento intermedio que permite transmitir las cargas, que soporta una estructura al suelo subyacente. Es lo que hemos estado manejando. De modo que no rebase la capacidad portante del suelo, es decir, la capacidad que tiene nuestro suelo, y que las deformaciones producidas en este sean admisibles para la estructura. Es decir, sí podemos tener pequeñas deformaciones, pero deben ser deformaciones controladas, deformaciones que no nos vayan a poner en jaque a nuestra estructura. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Es decir, sí le puedo permitir que tenga una pequeña deformación, a lo mejor mi cimentación, pero que esta pequeña deformación no vaya a ser la causa de que vaya a fallar la estructura. Es decir, por ahí, como dicen, ¿verdad?, que manejamos nosotros generalmente en América, manejamos mucho las tolerancias. ¿Sí? Y aquí en nuestros reglamentos manejan mucho esas tolerancias. Nos toleran, ¿verdad?, nuestros errores. Nos toleran que si, tiene 1 centímetro, ¿verdad?, de deformación, no te preocupes, ¿verdad? La norma nos dice que pasa. ¿Sí? Yo conozco, ¿verdad?, y he trabajado con algunas otras personas de otros países, por ejemplo, con alemanes, y esos señores ahí, lo que nos muestran siempre nos dice tolerancia más o menos 0. Es decir, ellos trabajan generalmente sin tolerancias, ¿sí? En sus manuales de ellos, en sus normas, en sus especificaciones, no permiten tolerancias. Ellos siempre deben de hacer las cosas de manera correcta. Si no hacen algo de manera correcta, lo tienen que volver a quitar y volverlo a hacer. Yo se los digo, ¿verdad? Por experiencia, trabajé con ellos durante algún tiempo, con alemanes,
¿sí? Y la verdad, pues aprendí mucho en ese sentido, en el sentido de que debemos de ser de manera general, ¿verdad? Menos intolerantes en las cosas que hacemos. Por eso hacemos las cosas, ¿verdad? Como dice por ahí el mexicano, ¿sí? Que se haga como se haga, ¿verdad? Que así quede, que quede como quede. Y no, ¿verdad? Los alemanes dicen, sí, hágase como se haga, pero todo que quede bien, que todo quede dentro, ¿verdad? De la normatividad correspondiente. Y ellos no permiten tolerancias de nada. Entonces, pues vamos a tratar, a lo mejor no vamos a ser tan alemanes, ¿verdad? Pero tampoco debemos ser tan mexicanos. Debemos de ser, sí, a lo mejor tolerancia, pero tolerancia que esté dentro de una cosa normal, que sabemos que no va a provocar ningún problema. Si pudieran trabajar mejor sin tolerancia, sería lo magnífico. Así quisiéramos que fueran todos los ingenieros, que no fueran ingenieros tolerantes, que de preferencia fueran más rígidos en todas las cosas que se hacen, principalmente para estructuras de tipo principal. Y a lo mejor no tan tolerantes, ¿sí? A lo mejor para cosas que son muy terciarias, ¿verdad? Cosas que a lo mejor no produzcan ningún problema en un momento determinado. Pero un ingeniero de preferencia debe de tener ser un poco más rígido, ¿verdad? En el cumplimiento de las especificaciones y normatividad que se mueven dentro de las obras. ¿Cuáles son los tipos de cimentaciones que nos vamos a encontrar? Ya hablamos hace un momento en cada uno de los temas, nos habla de diferentes tipos de cimentaciones. Aquí las vamos a ver un poquito. Miren, en el análisis de cimentaciones se deben determinar los hundimientos y presiones del contacto del suelo, así como calcular los elementos mecánicos en las piezas estructurales de la cimentación, debido a los movimientos diferenciales, a las presiones de contacto y a las cargas de la superestructura. Yo aquí quisiera hacerles una segunda pregunta, ¿sí? Que me digan cuáles son los elementos mecánicos estructurales que les han enseñado a ustedes ahorita en la carrera. ¿Quién me puede decir? ¿A qué se refiere con los elementos mecánicos en las piezas estructurales? Deformaciones, esfuerzos. Deformaciones, muy bien. ¿Qué más? Esfuerzos, muy bien. ¿Qué más? Momentos flexionantes. Momentos, claro que sí. Momentos. Momentos flexionantes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa consideramos como un elemento mecánico estructural? A ver, alguien me está hablando, pero no. Cargas Fuerzas. Fuerzas, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Alguien estaba diciéndome algo por ahí, pero no lo entendí bien. Creo que decía que cargas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Esfuerzos? ¿De qué tipo de esfuerzos? ¿Qué tipo de esfuerzos? Axiales. Axiales. Muy bien. Tensión y compresión. Tensiones. Compresión. Muy bien. Y cortante. Muy bien. Sí, efectivamente, estos son los elementos mecánicos que nos han enseñado a nosotros en el análisis estructural. Cuando ustedes llevaron análisis estructural, les tuvieron que haber dicho estos elementos mecánicos que se van a presentar en una estructura en el momento en que empieza, ¿verdad?, a presentarse cargas o fuerzas dentro de nuestra estructura. Se van a presentar deformaciones, esfuerzos axiales, de tensión, ¿sí? Esfuerzos cortantes, momentos flexionantes, momentos torsionantes, también va a haber torsión. Aquí dentro de nuestras estructuras también tenemos torsiones. Por ejemplo, en las escaleras se presentan esfuerzos de torsión, momentos de torsión en un momento determinado también se nos van a presentar allí. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos elementos mecánicos estructurales. Y en la cimentación también se van a producir estos, ¿sí? Decía un compañero ahí, supresiones, claro, también las supresiones son cargas, ¿sí? En sentido contrario, que se van a presentar y también son parte de nuestros elementos mecánicos
que se van a presentar presiones y supresiones dentro de nuestras estructuras. Por ejemplo, en una presa vamos a tener presiones por parte del agua y supresiones también por parte del agua y por parte del suelo. Entonces, aquí todos estos son elementos mecánicos que están haciendo trabajar a nuestra estructura de diferentes formas. Bien, aquí les voy a mostrar algunas fotografías o nomogramas o esquemas, como ustedes los quieran llamar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una zapata. ¿Sí? Esta es una zapata de mampostería, generalmente, en forma trapezoidal, con una cadena y un muro. ¿Sí? Esta es una zapata, que puede ser también una zapata corrida para muros. ¿Sí? Esta es una zapata de central, de una estructura en la parte del centro de una edificación, y esta es una estructura de lindero. Es una cimentación de lindero que se coloca, ¿por qué? Porque aquí ya es otro dueño, aquí a un costado, entonces no podemos meter nuestra zapata hacia adentro del terreno del dueño. Entonces tenemos que hacer una zapata de lindero, ¿sí? Bajo estas condiciones. Aquí tenemos una fotografía, como ustedes pueden ver, miren, esta es una zapatota grandota, como ustedes lo pueden ver aquí, que va a soportar aquí 2 columnas que tenemos aquí. Pudiera considerarse que es una zapata con 2 columnas que está trabajando aquí en este lugar. Hay zapatas combinadas, aquí está una zapata aislada, aquí está una zapata combinada, donde nosotros vamos a tener columnas, aquí 2 columnas en este caso, ¿sí? Y una zapata rectangular. Aquí tenemos una zapata corrida, ¿sí? Con una serie de columnas también, aquí que va a estar distribuyendo la carga de todas estas columnas. Aquí tenemos un corte de una zapata, ¿sí? Una zapata que generalmente esta es de una zona central. Aquí también vemos parte de su armado, de cómo se tiene que colocar. Es una zapata corrida. Zapatas combinadas que pueden ser perimetrales. Miren, una zapata combinada de tipo rectangular o una zapata combinada de tipo trapezoidal. Es decir, en este caso es para 2 columnas, pero puede ser para muchas columnas más aquí intermedias. ¿Sí? Tenemos también otro tipo de cimentación. Estas cimentaciones que yo estoy aquí hablando son de tipo superficial, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Esta dimensión aquí, la profundidad del desplante, pues no es tan grande. ¿Sí? Dependiendo del tamaño de la zapata, ¿verdad? Pues también es la profundidad a la que tenemos que desplantar. Entonces está muy ligada a la profundidad a la que tenemos que desplantar con el tamaño o dimensiones de nuestra cimentación. Aquí tenemos, por ejemplo, estas cimentaciones son más bien profundas, a base de pilotes, como ustedes lo pueden ver. Este es una pila o un cono de cimentación, ¿sí? O cilindro de cimentación. Y aquí podemos tener, por ejemplo, estas otras son pilotes que están enterrados en un terreno firme, son pilotes de punta, enterrados aquí, la punta enterrada dentro de la zona firme, ¿sí? En este pudiera ser a lo mejor que no alcance a llegar a la zona firme, ¿sí? Entonces son pilotes de fricción que van a estar trabajando con la fricción lateral del suelo. Entonces este sería un esquema, ¿verdad?, de pilotes profundos. Bien. Vamos a definir aquí en este libro de Harry Parker, el libro de concreto de Harry Parker, están estas definiciones que dice aquí, vamos a verla de manera muy general. Dice, la cimentación de un edificio es el grupo de elementos estructurales que soportan a la superestructura. Es decir, un edificio está constituido de 3 partes, ¿sí? Una parte que llamamos superestructura, otra parte que llamamos estructura y otra parte que llamamos infraestructura. Son las 3 partes que componen una edificación. Entonces la compone, ya dijimos, la superestructura, ¿sí? La estructura y la infraestructura. La superestructura se refiere principalmente a todo lo que es la parte superior de una estructura. Por ejemplo, en un puente. En un puente tenemos la superestructura, que es donde pasan los vehículos. Una estructura propiamente, ¿sí?, que pudieran ser las pilas, ¿sí?, parte de las pilas o estribos, y una infraestructura que sería la cimentación o las zapatas de cimentación de ese puente. En el caso de un edificio tenemos la superestructura, que es todo el edificio,
y la infraestructura, que es la cimentación de nuestro edificio. ¿Sí? Aunque muchas veces también aquí la estructura la llamamos como superestructura en una edificación. Entonces, ¿sí? Aquí se puede considerar, ¿verdad? Generalmente la parte más alta es la superestructura, la estructura es el edificio en sí, y la infraestructura es la cimentación de la misma. ¿Sí? Esto no tiene límites, ¿verdad? No podemos decir aquí se termina uno y empieza el otro, sino que pues, simplemente, ¿verdad? Por análisis podemos definir qué es lo que podemos llamar como superestructura, que es la parte más alta, la estructura, la parte intermedia y la infraestructura, la parte de abajo. Entonces, eso es lo que generalmente nos dan, ¿verdad? Aquí. Entonces, es lo que nos dice que es, para eso nos sirve la cimentación, para soportar la superestructura o la estructura de nuestro edificio. Estos elementos estructurales de cimentación se sitúan a niveles inferiores del piso y deben quedar bien por debajo de la línea de congelación del terreno. Por lo que si éste se encuentra permanentemente congelado hasta una cierta profundidad bajo la superficie, entonces la cimentación debe descansar en un terreno todavía más por debajo de dicho nivel. El propósito principal de una zapata de cimentación es distribuir las cargas de modo que no exceda la capacidad de carga permisible del terreno, ya que en todos ellos existe una cierta cantidad de asentamiento, con excepción de la roca. Y es importante que dicho asentamiento tenga un valor tan pequeño como sea posible y que en caso de que exista, sea uniforme a través de toda la estructura. Entonces, como ustedes pueden ver, esta definición está mucho más completa de lo que hemos estado platicando. Dice, otro requisito esencial para las cimentaciones es que las líneas de acción de las cargas coincidan con su centro, siempre que sea posible. Es decir, que la presión en el terreno debe estar uniformemente distribuida. Si esta condición no existe, se tendrán como resultado presiones desiguales y la estructura tenderá a sentarse de manera desigual. Antes de determinar las dimensiones requeridas de la cimentación, el diseñador debe asegurarse de la capacidad de carga permisible del terreno. En las ciudades en donde se han establecido ya las capacidades permisibles de diferentes terrenos, por medio de la experiencia o por pruebas, pueden consultarse los reglamentos de construcción locales para determinar los valores que se usarán en el diseño. Bien, como ustedes lo sabrán, en la Ciudad de México existen 3 zonas donde ya están perfectamente delimitadas y saben hasta dónde llega cada una de ellas. En la Ciudad de México tenemos la zona de roca dura, ¿sí? En una parte de la ciudad. En otra parte, lo que se llama, ¿sí? la capacidad intermedia, donde está combinado parte de roca y parte de arcilla resistente. Y otra parte que llamamos nosotros la zona del lago, o la zona donde tenemos niveles freáticos muy elevados, casi en la superficie, y que es la zona más débil de la capital. Entonces, el reglamento de construcciones ya nos marca, nos establece esas capacidades permisibles del terreno dentro de la ciudad. Cuando nosotros vamos a realizar un diseño de una cimentación en la Ciudad de México, pues ya sabemos, de acuerdo a dónde se ubica, podemos ya tener una idea de qué tipo, ¿verdad?, de cimentación es la que podemos hacer de acuerdo a la capacidad de terreno, de carga que tiene el terreno. Entonces, esta es una parte importante. Aquí en la ciudad de Pachuca, los que ya hemos trabajado dentro de ella, pues tenemos idea, ¿sí? En qué zonas es donde podemos tener problemas por algún asentamiento donde está más débil el terreno, pero también sabemos de algunas otras zonas donde sabemos que existe un terreno bastante duro y que sabemos que no va a haber grandes asentamientos o prácticamente nulos asentamientos. Entonces, esa es la parte importante que nosotros debemos de saber. Si no lo sabemos, ¿qué hacemos? Pues consultamos a un laboratorio de mecánica de suelos, le decimos que vaya al lugar donde nosotros vamos a realizar nuestra obra y que saque algunas muestras del terreno y que nos calcule la capacidad de carga que tiene ese terreno para que en un momento determinado yo sepa qué es lo que voy a hacer finalmente, si mejoro la calidad del terreno, ¿sí? O si, ¿verdad? Pienso a lo mejor en una cimentación superficial o profunda de acuerdo a esa capacidad del terreno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre previamente antes de diseñar una cimentación, tener la certeza de la capacidad de carga permisible del terreno.
Bien. Nos dice también, pero si falta esta información, o bien cuando no se conoce la naturaleza del terreno, es necesario realizar sondeos o pruebas de carga. Para estructuras de gran tamaño deben hacerse siempre sondeos en el lugar de la obra. Dice la tabla 11.1 se da como referencia las capacidades de cargas permisibles que se indican en ella y son valores promedio, recopilados de varios reglamentos de construcción. El refuerzo de las zapatas debe tener un recubrimiento mínimo de 7 centímetros entre su superficie y la superficie de contacto del terreno. Estos 7 centímetros nos los dan como una parte de la normatividad. Es decir, para nuestras zapatas, para nuestras losas, vamos a tratar de que si el recubrimiento que existe entre el acero y la orilla, ¿verdad? O el borde del concreto, tenga por lo menos 7 centímetros de espesor. Entonces, esto hay que llevarlo muy en mente, ¿verdad? También, como dice por aquí, si es necesario realizar sondeos o pruebas de carga. Podemos contratar un laboratorio, lo podemos hacer nosotros mismos. A veces hacemos sondeos allí dentro de la misma zona donde vamos a excavar, ¿sí? Le decimos al personal, hazme un sondeo, ¿verdad? Un cuadrito de 60 por 60 y 1 metro de profundidad o más, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de cimentación que puedo diseñar. Y de esa manera yo podré saber qué capas tiene el terreno y ver si son también macizas, ¿verdad? O son muy débiles. De esa manera, ¿verdad?, lo podemos hacer nosotros práctico. Dice también a hacer pruebas de carga. ¿Cómo sería una prueba de carga en un terreno? Pues vamos a pensar que estoy trabajando en una arcilla, en un terreno arcilloso, ¿sí? Que tiene algo de humedad. Entonces, puedo realizar una prueba de carga. Muchas veces lo que hago es llevar bultos de cemento o bultos de arena, previamente ya sé cuánto pesan, y los voy colocando uno sobre arriba del otro, ¿sí? De tal manera, ¿verdad? O dentro de una área del terreno, que tenga yo calculada mi área, voy a colocar bultos de cemento, bultos de arena, ¿sí? Para que entre más carga le voy poniendo, ¿sí? Va a llegar un momento en que esa carga va a empezar a deformar el terreno. Entonces ya me puedo dar cuenta de más o menos qué cantidad de carga, ¿sí?, es la que puede soportar ese terreno. Entonces es una forma, ¿verdad? Se puede hacer de muchas otras, ¿verdad? Pero yo la más recomendable es que vaya a un estudio de verdad, un laboratorio de mecánica de suelos, que saque las pruebas correspondientes, que las lleve al laboratorio y que me indique qué cantidad, ¿verdad?, puede soportar ese terreno de carga. Y de esa manera, pues ya voy yo más a la segura, ¿sí? Muchas veces cuando ya hay la experiencia, bueno, pues ya podemos más o menos tener idea de lo que puede soportar un terreno. Por ejemplo, aquí en esta tabla me dice las capacidades de carga permisibles para diferentes tipos de terreno, para una cimentación, y se encuentran en toneladas por metro cuadrado. Es decir, por ejemplo, en un terreno de tipo aluvial, ¿sí?, donde puede pasar el agua y puede dejarnos ahí arena y no sé cuántas otras cosas, me dice que, ¿verdad?, son 5 toneladas por metro cuadrado. En una arcilla suave, 10, en una arcilla firme, 20, en una arena húmeda, 20, en una arena y una arcilla mezcladas, 20 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Y así va aumentando. Miren, aquí la más lógicamente, la roca sana o roca dura, pues me puede soportar hasta 780 toneladas por metro cuadrado, que es una barbaridad, ¿verdad? En un metro cuadrado que me soporte un terreno esto, caray, sí, magnífico, yo me quito de todos los problemas, me voy a dormir tranquilamente en mi casa y no sucede nada. Pero cuando tiene una capacidad de 5 o menos de 5, aguas, ¿sí? Porque entonces sí, si mi carga es muy alta, muy grande, me va a poner en aprietos el que no tenga un terreno que me pueda soportar, ¿sí?, una gran cantidad de toneladas por metro cuadrado. Aquí el tepetate es el que predomina, aquí en la zona de Pachuca. Pues miren, tiene una capacidad muy buena, el tepetate duro, ¿sí?, hasta 100 toneladas por metro cuadrado. Si es un tepetate, ¿verdad?, medianamente, pues a lo mejor andará por la mitad de eso, ¿verdad?, la mitad de 100, como por 50, ahí pudiera estar más o menos, si yo lo veo que tiene, ¿verdad?, cierta compacidad, ¿sí? La roca generalmente presenta las mejores condiciones, como ustedes lo pueden ver. Encontrando roca, ¿sí?, pues ya voy a tener yo capacidades de carga bastante altas,
¿sí? Mayores de 100, eso ya para mí pues es satisfactorio, ¿no? ¿Sí? Debo de ponerme a pensar cuando tengo, ¿verdad? A lo mejor de aquí de 20 para abajo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con lo que voy a realizar. Bueno, pero esa es una tabla, ¿verdad? Que nos permite a nosotros tener una idea de lo que puede suceder en un momento determinado. Y que nos va a servir también para realizar algunos ejercicios dentro de nuestra clase. Para eso nos sirve esta tablita a la que voy a estar haciendo referencia. Es la tabla 11-1. Este está dentro del libro de Harry Parker que se llama Concreto. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otros tipos de cimentaciones. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, esta es una losa de cimentación. ¿Sí? Aquí tenemos otra losa de cimentación a base de zapatas corridas, ¿sí? Profunda o semiprofunda, más bien, como ustedes lo pueden ver, esta es una cimentación semiprofunda, mayor de 4 metros. Tenemos por aquí también, ¿verdad? Esta es una losa de cimentación, se ve el armado de la misma, que podemos tener aquí, cajones de cimentación, como ustedes lo pueden ver aquí, realizándose una serie de cajones. Aquí tenemos otra zapata, ¿sí? De cimentación, circular, con su armado correspondiente. Seguramente esto es para algo, ¿verdad? Muy pesado, porque se ve muy cargado de acero. Aquí tenemos otra losa de cimentación también, una cimentación semiprofunda, ¿sí? Y pues eso sería lo que sería nosotros, algunos ejemplos principalmente, ¿no? Llevarnos la idea en nuestra cabeza de más o menos lo que significa una cimentación. Vamos a recalcarlo un poquito con los diferentes tipos de cimentación que nosotros podemos tener, ¿sí? Decíamos que las cimentaciones profundas o las cimentaciones que tenemos nosotros superficiales. Y aquí lo volvemos a recalcar. Dos tipos de cimentaciones, las superficiales, aunque hay una intermedia, ¿verdad? Las intermedias que aquí no lo están manejando, pero también existen unas intermedias que son más o menos como entre 4 y 6 metros de profundidad, se consideran todavía como cimentaciones intermedias. Las superficiales, donde se contemplan las zapatas aisladas, combinadas y corridas, y las losas de cimentación, y las cimentaciones profundas, donde se encuentran clasificados los pilotes. ¿Cómo se elige una cimentación? Esta parte es importante. ¿Cómo elegimos nosotros una cimentación? Bueno, la elección del tipo de cimentación depende de las particularidades mecánicas del terreno. Esta es una parte importante. También de la cohesión del terreno, del ángulo de rozamiento interno del terreno, de la posición del nivel freático que nos va a afectar, el tener agua también ahí dentro de nuestra cimentación, y de las magnitudes de las cargas existentes. Como ustedes pueden ver, se elige en base a diferentes factores que se nos van a presentar en un momento determinado cuando nosotros vamos a elegir una cimentación. Hay que tomarlos todos esos en cuenta. Aquí le pondríamos un etcétera porque de repente aparecen cosas raras que se pudiera presentar también aquí dentro de lo que sería una cimentación. ¿Cuántos tipos de cimentación hay? Bueno, pues hay cimentaciones superficiales, hay cimientos de concreto ciclopio, hay cimientos de concreto armado, hay cimentaciones corridas, cimentaciones por zapatas, cimentaciones flotantes, cajones de cimentación, por ejemplo, ¿sí? O también, ¿verdad? Esa cimentación flotante que diseñó un ingeniero muy importante aquí en México, el ingeniero, ahorita se me fue el nombre, pero se los digo después, cimentaciones profundas y cimentaciones por pilotes. Entonces, tenemos nosotros diferentes tipos de cimentación, ¿sí? Estas cimentaciones flotantes, pues, aparecieron hace poco, ¿verdad? Un ingeniero mexicano es el autor de estas cimentaciones de tipo flotante. Hay cascarones de cimentación, por ejemplo, ¿sí? Y pues, la verdad, revolucionó de alguna manera también esta parte de las cimentaciones. Las cimentaciones profundas se encargan de transmitir las cargas que reciben de una construcción a mantos resistentes profundos. Aquí tenemos nosotros que buscar un manto resistente que esté a cierta profundidad para poder hasta allá apoyar nuestro pilote o dejarlo a presión media, es decir, sin llegar hasta esa profundidad, pero sí que exista un rozamiento o fricción en el pilote para que pueda soportar las cargas que le vamos a transmitir, sin tener que llegar hasta la parte donde esté la capa resistente. Entonces, por eso nos dice que también transmiten la carga al suelo por presión bajo su base, pero que pueden contar además con rozamiento en el fuste o pilote.
Estas se clasifican en cilindros, en pilotes, en cajones y pilas. Estas son las que nosotros tenemos como cimentaciones profundas o semiprofundas. ¿Cómo se calcula la cimentación? Pues a partir de la mecánica del suelo se calcula la capacidad portante del suelo, que junto con la homogeneidad del terreno aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. Hay dos tipos de principales de cimentación, principales directas y principales profundas. Las directas principalmente se refiere a las superficiales que nosotros vamos a tener. Y aquí podemos ver, sí, zapatas aisladas, zapatas corridas, ¿sí? Aquí una losa de cimentación, aquí podemos ver otras iguales, aquí tenemos una contratrave o trave de cimentación también, que puede estar ligando dos zapatas aisladas y las podemos ligar con una trave de cimentación. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otros diferentes tipos de zapatas aisladas, unas circulares, cuadradas, rectangulares, cuadradas. ¿Sí? Aquí pueden tomar, ¿verdad? Estas formas rectangular, donde es para dos zapatos, una zapata para dos columnas. Sí, las podemos tener en forma de L también, como ustedes lo pueden ver, etcétera, ¿no? Es decir, podemos tener diferentes formas también dentro de lo que serían nuestras cimentaciones superficiales. Aquí tenemos una zapata aislada, ¿sí? Su dibujo y su armado correspondiente. Y aquí aquí tenemos, por ejemplo, aquí unos pilotes de cimentación o unas zapatas que tenemos aquí nosotros dando rigidez a toda esta estructura que va a tener en la parte superior, en un suelo blando. Podemos tener una losa de cimentación aquí con vigas y zapatas en un momento determinado, ¿sí? Bueno, ahora sí que se puede pensar en muchas y diferentes tipos de cimentación que se pueden tener dentro de lo que sería. Aquí tenemos lo que serían las cimentaciones profundas, que es lo que se hace principalmente, pues puede venir una perforadora, hace una perforación, se puede colocar un cilindro como si fuera la cimbra, ¿sí? Y posteriormente se rellena este cilindro con concreto, se hace aquí el concreto y posteriormente se retira ese cilindro, ¿sí? De cimbra para que ya quede aquí integrado la pila de cimentación, ¿sí? O un cilindro de cimentación o un pilote de cimentación. Esa es la forma en que nosotros lo podemos tener. Y estas son sus etapas: excavación, colocación del molde, colocación del acero de refuerzo, el colado propio, ¿sí? Y la extracción del molde que utilizamos como cimbra. Bien, eso es a lo que se refiere entonces nuestra cimentación. ¿Qué propósito tiene la cimentación? Pues primeramente ser suficientemente resistente para no romperse por cortante, resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras de acero de refuerzo en su cara inferior, adaptarse a posibles movimientos del terreno, resistir las agresiones del terreno, del agua, de la presión, si las hay. Entonces, esos son los propósitos de una cimentación, lo que debe de cubrir. La elección del tipo de cimentación, ya dijimos hace un momento de qué se refiere, aquí es una repetición de lo mismo, ¿sí? Las cimentaciones directas, que son las que se colocan en las capas superficiales, y las cimentaciones profundas, que son las transmitir cargas hacia capas profundas, ¿sí? Que nosotros nos vamos a encontrar. Aquí está otra definición de lo que serían nuestras zapatas aisladas. Aquí sí ya iniciamos el día de mañana con estas zapatas aisladas y mañana vamos a iniciar a partir de este punto. Para que, ¿sí? Vamos a ver lo que son las zapatas aisladas, zapatas corridas, losa de cimentación, ¿sí? Nada más muy brevemente como arranque de nuestra clase del día de mañana y después continuaremos con los siguientes capítulos que nos marca este tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quisieran, ¿verdad? Preguntar o señalar. Estamos en tiempo, ¿sí? Tenemos 5 minutos para retirarnos. Adelante. ¿Pasó lista? Perdón. No, primeramente porque no tengo todavía la lista, pero ya la voy a sacar directamente de los que ya se inscribieron dentro de lo que sería la plataforma. De ahí voy a basarme para sacar la lista mientras me mandan la lista oficial. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces si considero que debe de estar claro esto, de acuerdo a que no hay ninguna otra pregunta,
Y nos estaríamos viendo entonces el día de mañana, jóvenes. Que les vaya muy bien.